Sean bienvenidos a su programa Enriquecer, porque la verdadera riqueza está en el ser. Bendecida audiencia, este programa ha sido creado para impartir conocimientos basados en los principios de la Biblia, basado en todo lo que es finanzas, porque es posible tener emprendimientos con éxito de la mano de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de el dinero y la sabiduría. Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? En la actualidad hay una carrera acelerada por conseguir dinero. Las personas, mediante diferentes actividades, el objetivo central es encontrar el dinero. Pero ¿qué dice la Biblia y los consejos de Salomón acerca de este tema? Es necesario que encontremos el equilibrio entre la sabiduría y el conseguir dinero. Hay una historia en la Biblia que dice de que un sabio fue menospreciado por no ser rico. Esta historia la encontramos en Eclesiastés 9, del 13 al 16. Y dice: hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo. Había una ciudad pequeña con unos cuantos habitantes, y vino un rey poderoso con su ejército y la sitió. Un hombre pobre pero sabio sabía cómo salvar la ciudad, y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle las gracias. Por lo tanto, aunque la sabiduría es mejor que la fuerza, los sabios, si son pobres, también serán despreciados. Lo que digan no será valorado por mucho tiempo. Qué interesante esta historia que acabas de relatar, Mario. Son historias que ha contado el sabio Salomón. Y en esta ocasión nos indica que existió un hombre que libró una gran batalla y salvó la vida de toda una ciudad, sin derramamiento de sangre, porque se menciona que logró un acuerdo con el enemigo y evitó tantas muertes. Sin embargo, este hombre sabio fue rechazado por una característica especial en su vida, que era pobre. Por ser pobre, la gente no agradeció y no recordó, después de mucho tiempo, este gran evento y esta gran hazaña que logró este hombre. Impedir el derramamiento de sangre a través de su sabiduría, pero por su riqueza no fueron agradecidas las personas de ese pueblo. ¿Qué les parece esta historia? Es algo que vemos en nuestra vida común. Vemos gente muy sabia, gente que puede dar consejos muy valiosos en otras esferas de nuestra vida. Un consejo matrimonial, un consejo en la crianza de sus hijos, pero en el momento de la parte financiera no hay una coherencia, como yo lo suelo mencionar, y las personas sienten esa desconfianza o también ya no consideran a la persona seguirla recordando. Mira, estoy de acuerdo con ello porque pienso yo de que normalmente se nos ha enseñado como latinoamericanos de manera general de que, asemejamos la humildad con la pobreza en muchos casos y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es verdad lo que tú mencionas, Mario. Lastimosamente en nuestra cultura latinoamericana se confunde este término de humildad con aceptar la pobreza o aceptar la escasez, a tal punto de humildad que adquieren compromisos o hacen un préstamo a un familiar y finalmente terminan diciendo, no tengo con qué pagar, no puedo pagarte, con ese tono que aparenta humildad, pero lo que está haciendo la persona es irresponsabilidad. Es importante que consideremos a Dios como el Dios del oro y de la plata, y Él es nuestro Padre, y Él está para proveernos. Principalmente pensemos, humildad. Puedes manejar dinero, puedes administrar finanzas sin necesidad de atesorar en el corazón, de amar el dinero. Puedes mantenerte con tu perfil de humildad y administrar riquezas. Necesitamos esta cultura latinoamericana poder separar estos dos conceptos de la humildad con la pobreza. Humildad y pobreza no es lo mismo.
si somos hijos del dueño del oro y de la plata, nosotros también estamos capacitados para poder administrar riqueza. Como bien lo decía Mario, no solamente pedirle a Dios sabiduría para que me dé un trabajito de un día, un trabajito de 2 días. ¿Qué tal si le pides a tu Dios, le pides a Dios, el dueño del oro y la plata, que te dé la sabiduría para generar una empresa, generar fuentes de trabajo y no solo generar dinero? ¿Qué tal si le pides a Dios sabiduría para conservarlo? Porque conversábamos con Mario tras cámaras. Imagínate, tú generas riqueza y produces y tienes una empresa y estás generando, pero resulta ser que ese dinero no se conserva en el tiempo. No se conserva en el tiempo, así es. La importancia en realidad, Jessica y Enrique, de no solo generar dinero, porque sí, ha habido casos, incluso personas de que se han ganado la lotería, pero al final de cuentas no han sabido qué hacer con ese dinero. Entonces la idea es poder conservarlo en el tiempo. Hay personas también que son muy buenos ahorradores como tal, pero ¿qué pasó? Después de un tiempo se gastan o consumen ese dinero, pero no lo conservan en el tiempo. Entonces, el objetivo nuestro no es solo generar riqueza, pedir sabiduría a Dios, sí, ¿verdad? Pero también de poder conservar el dinero que Dios mismo nos va a proveer. Bueno, y es un dilema también que Salomón lo tiene en el libro de Eclesiastés, que él escribe sus vivencias, donde comenta que él a lo largo de su vida hizo crecer muchos negocios y adquirió mucha riqueza, y al final de sus días decía, ¿y por qué he hecho todo esto? ¿Verdad? ¿Quién lo va a administrar como yo? ¿A quién le dejaré mis riquezas? Quizás mis hijos sean despilfarradores y todo lo que he logrado con esfuerzo se pierda. Entonces, yo creo que ese paradigma hay que cambiarlo, ¿verdad? En el pensamiento como ecuatorianos y a nivel de Latinoamérica, de pensar de que lo opuesto también. A veces pensamos que los ricos o las personas que han generado riqueza son arrogantes o lo han hecho por algún acto de injusticia o de manera incorrecta. Entonces, asociamos riqueza con personas que han hecho algo malo, indebido para acumularla. Y pobreza con la humildad, que es algo bueno. Entonces necesitamos nuevamente acomodar esos conceptos, ¿verdad? Separar esos conceptos que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Como bien mencionaba Enrique, tú marca la diferencia tú. Es verdad, pueden haber muchas personas empresarias que hayan hecho sus riquezas por malas intenciones o motivaciones, pero tú sé la diferencia. No te quedes en el otro grupo de los pobres, porque bien estamos escuchando la historia, ¿verdad? Un sabio pobre no es recordado. Y lo que deseamos como hijos de Dios es dejar un legado en esta tierra. Dejar un legado no solo para tus hijos. Si ya tienes una empresa, un negocio, que puedas tú desarrollar ese liderazgo y compartas e impartas ese conocimiento a los que están también dentro de tu organización. Pide sabiduría para conservar las riquezas, ¿verdad? En el tiempo. En el tiempo. Pide sabiduría para que se multipliquen y pide sabiduría para compartirla. Es lo que Dios anhela que nosotros como hijos lo hagamos. Y continuamos con el tema de la importancia de la sabiduría y el dinero. Y en Eclesiastés 7, del 11 al 12, dice, la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. ¿Qué piensan acerca de esto? Qué genial, qué extraordinario este consejo que nos da Salomón. Es una llave que abre las puertas. Yo creo que algunas veces en nuestra vida hemos tomado esa llave para abrir diferentes puertas. Y si ustedes se dan cuenta, este comentario que hace ahora Mario de esta lectura es lo opuesto a la historia con la que iniciamos. La historia con la que iniciamos es, el hombre era sabio, pero no tenía la capacidad de administrar su dinero, su riqueza. Y ahora acabas de leer que es mucho mejor si la persona es sabia y tiene dinero. Es una ecuación perfecta, ¿no? Dice que abre todas las puertas, sin embargo, hace una exclusión.
Dice, el dinero sirve para todo, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Entonces podemos concluir que la sabiduría tiene un rango mayor que el dinero. Ambos son importantes, pero el consejo que da Salomón es adquiere sabiduría. Lo más probable es que adquiriendo sabiduría vas a tener la posibilidad de administrar correctamente tu riqueza. Cuán importante es esto y que podamos romper ese paradigma y ese miedo al dinero. Como bien lo dicen por ahí, sin miedo al éxito. Yo creo que esa influencia del miedo detiene a mucha gente a decir, sí, es verdad, yo voy a ser un empresario exitoso, es verdad, yo voy a manejar las finanzas de la forma correcta y ¿por qué no pensar en que se multipliquen esas finanzas? Pero creo que el tema del miedo es lo que también detiene a muchas personas. Recordemos que Dios está para liberarnos de todo temor y de todo paradigma y de todo trauma que nos impida avanzar. Quiero acotar algo, la importancia que indica aquí, ¿no? De que la sabiduría más el dinero es un beneficio como tal, que nos ayuda, que nos abre puertas como tal. Entonces, ¿por qué no tomar ese consejo de parte del sabio Salomón, ¿no? Y poder hacerlo parte de nosotros. Estamos en esa carrera acelerada y queremos comenzar quizás por el final, ¿no? Cuando debemos de comenzar por pedir sabiduría, poder asimilarla y eso nos va a llevar a los demás resultados. ¿Para qué pedimos sabiduría? Por ejemplo, la primera es para generar dinero. Lo segundo es para poder conservarlo en el tiempo. Lo tercero es para poder multiplicarlo. Y lo cuarto, sin ser menos importante, es cómo poder compartirlo. Así es. Pedir sabiduría con propósito, sabiduría para generar dinero. Esa sabiduría que te va a permitir a ti ser productivo. Muchas veces tenemos nuestros talentos escondidos, pero si tú le dices a Dios, Dios mío, dame sabiduría para generar dinero, estoy 100% segura que vas a comenzar a notar esos talentos que tú tienes. Esas habilidades que Dios te ha dado, vas a comenzarlas a poner en práctica y eso va a generar dinero. Ese dinero, ¿para qué va a servir? Va a servir para sustentar tu vida, para sustentar tu familia, para sustentar aquellas responsabilidades. Es importante pedir sabiduría para generar dinero. Recordemos es que el dinero es importante, ¿sí o no? Porque ¿quién de nosotros no quisiera tener o poderle brindar una buena vejez a nuestros padres? Exacto. A nuestros suegros, a nuestros hijos? ¿Por qué no dejarle una buena herencia a nuestros nietos? Entonces, yo considero que el dinero es importante para todo lo que querramos hacer y, ¿por qué no?, para conquistar también los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es. Lo importante aquí es el cuidado del corazón. Esto es netamente con amor a Dios, pero no amor al dinero. Pero es algo que tenemos que lidiarlo. Tenemos que ya superar este problema que tenemos con el tema del dinero. Necesitamos superar esto, por eso vamos a dirigirnos a Dios para pedir sabiduría. Pedir sabiduría a Dios para conservar el dinero, para poderlo conservar en el tiempo. Como bien lo mencionó Mario, muchas veces somos buenos productores. Producimos y producimos y producimos. Lo que yo tengo en la mano lo vendo. O cualquier cosa que yo tengo, enseguida puedo venderlo, ubicarlo, contratar con gente, ¿verdad, Mario? Somos muy productivos, pero resulta ser que al día siguiente ya no tienes ese dinero. Es más, estás contratando o estás llegando al acuerdo con ese cliente y tú ya tienes gastado ese dinero en tu mente. Qué curioso, ¿verdad? Ni siquiera llega para pagar las deudas, ni siquiera llega el dinero a tu bolsillo y ya no está. Esto debe de cortarse. Esto debe de cortarse. Ya estamos a próximos de una fiesta, ¿verdad? Y ya estamos pensando, ya no tienen el décimo, ya no tienen el mes. Es más, ya están sufriendo en enero, ya están pensando con todos los saldos en contra que quedaron de diciembre. Y por aquí comentamos esto y tras cámaras se ríen porque quizás por ahí hay algunas historias que nos identificamos, pero es nuestra realidad.
Y como realidad tenemos que asumir esta responsabilidad. Que tengamos en nuestra cabecita pedir sabiduría a Dios para conservar el dinero en el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pensando un propósito de ese ahorro. Ok, voy a ahorrar dinero no solo para demostrar que yo puedo ahorrar, sino que hay un propósito. A ver, este dinero va a ser para la casa. Este dinero va a ser para mi primer carro. Este dinero va a ser para la educación de mis hijos en la universidad. Y eso no se mueve, no se toca. Es como que ni existiera ese fondo. Y sigue alimentándose y se va conservando. Y tú te vas a dar cuenta, wow, 1 mes y me ha durado ese fondo. 2 meses y me ha durado 1 año. Cuando nosotros empezamos a ahorrar, mi esposo y yo no ahorrábamos. Y cuando logramos 1 año sostenido y llegamos a una meta en dólares, era una gran satisfacción. No te imaginas la fortaleza emocional que recibes cuando logras conservar el dinero en el tiempo. Realmente te sientes fuerte, te sientes que venciste al gigante y dices, vamos por la otra meta, vamos por el siguiente desafío. Lo vas a lograr. Empieza colocando en tu cabecita de que es necesario conservar el dinero en el tiempo. El tercero es sabiduría para Poder multiplicar el dinero. ¿Qué multiplicar. piensas, Enrique, de esto? Bueno, acerca de la sabiduría que estamos mencionando, de pronto pensamos en esta palabra sabiduría y decimos, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede llegarme? ¿Será que me puede caer como un rayo del cielo, una iluminación, algo abstracto? Sin embargo, yo quiero mencionarles en este momento que la sabiduría es un atributo de Dios, una de las características de Dios. Y en los Proverbios se menciona, Salomón menciona que la sabiduría alza su voz, dice, a las entradas de las puertas de la ciudad, en las plazas, por todo lugar, llama y dice, vengan los que están faltos de entendimiento, que yo les quiero dar de mis conocimientos, de mi sabiduría. Dicen los Proverbios que la sabiduría fue la arquitecta con Dios al momento de fundar el mundo, el universo. Entonces es alguien importante, no es algo, en primer lugar, la sabiduría, sino podemos pensar de todo lo que leemos en los Proverbios que es alguien. La sabiduría es alguien a quien podemos acudir y pedirle ayuda. Es como, podríamos decirlo, como un emisario de Dios. Alguien que está disponible para ayudarte, para ayudarnos. Yo recuerdo, Jessica, quizás me lo corroboras, cuando estábamos en alguna dificultad durante nuestra vida, en el tema financiero, había decaído un poco el negocio, los ingresos habían menguado, y de pronto nos encontramos con este texto. La sabiduría pide que la busques, que te levantes temprano, toques la puerta y esperes allí, sentado hasta que ella abra la puerta y aparezca. Y dicen los Proverbios, llámenme. La sabiduría pide que clames a ella, pidiéndole ayuda. Y tú subías a un lugar alto de la casa y la llamabas. Cuéntanos esa experiencia. Sí, justamente yo te miraba y yo me acordé de esa escena, porque cuando yo leí esa parte en la Biblia, que la sabiduría está por las calles gritando, por las plazas, por los mercados, por las entradas de la ciudad, y está llamando, vengan a mí, vengan a mí. Y yo enseguida, yo me paré en el patio y miré al cielo y le dije, aquí estoy. Ven a mí, sabiduría, aquí estoy, te necesito, sé mi hermana, porque eso dice en los Proverbios. Sé mi hermana, sé mi mejor amiga, yo quiero escucharte, aconséjame a mí, estoy dispuesta. Y ese ejercicio lo hice, si me habrán escuchado mis vecinos, porque sí lo hice, voz en cuello, pero no me importa si hayan pensado que estoy loca, no me importa. Es pero... que cuando la Biblia dice clama, no es hola o dónde estás, sino es gritar, textualmente gritar, literalmente lo hacías gritando. Sí, lo hice y definitivamente hubo un cambio, hubo un antes y un después. Y esto es importante y es lo que tú mencionas. ¿Cómo multiplicar esos recursos? ¿Cómo multiplicar el dinero? Esto empieza multiplicándose primero la sabiduría en nosotros. El cuarto punto es la importancia de pedir sabiduría para saber cómo compartir el dinero. Bueno, y este es un tema muy importante el que acabas de mencionar, porque una de las características de la sabiduría es poder ser generoso, ¿verdad? La sabiduría está conectada con la generosidad. Y hay un proverbio que también Salomón cita, Proverbios 19:17, dice que
El que le da al pobre le hace un préstamo a Dios y esa deuda que queda, Dios te la va a pagar y te la va a pagar con buenos intereses. Y hay otra ley en cuanto al dinero que es la ley de la siembra y la cosecha. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, ¿verdad? Entonces cuando damos, estamos sembrando. Y citando el proverbio anterior, cuando damos a alguien que necesita, que está en necesidad, estamos poniendo una semilla, estamos depositando, ¿verdad? Y esa acción que hemos realizado, quien respalda esa acción es nuestro Dios. Dios te va a pagar, te va a devolver esa buena acción. Ahora, esto lo decimos así como una idea, ¿verdad? En la parte teórica podríamos decir, pero lo hemos aplicado. Cada uno de nosotros lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y no sé si ustedes recuerdan algún momento en que haya ocurrido esto que estamos mencionando ahora. Dios te dio la sabiduría y pudiste compartir de lo que tenías. Así es. Es importante que tú sepas de que tienes que aprender a compartir desde lo poquito. A veces decimos, cuando tenga dinero, ahí voy a compartir. Así es. Cuando me sobre, si ahorita ni siquiera tengo para mí, ¿cómo voy a compartir? ¿Verdad? Pero, ¿sabes que hay un principio que ya lo vimos en otro programa que dice, en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondré? Eso aplica para esto. En lo poco tú compartes de lo que tú recibes, eso tú ponlo a la disposición del más necesitado. Y Dios te está observando y te va a dar una medida más. ¿Por qué? Porque compartiste en lo poquito y te va a dar otra medida más. Y sigues compartiendo y te va a seguir dando otra medida más grande. Miren, cuando nosotros comenzamos a hacer conciencia de querer hacer las cosas bien, conforme a los principios de Dios, Dios comenzó a probarnos y nos decía esto, comparte. Y salía el pensamiento, pero ¿cómo vamos a compartir si ni siquiera para nosotros? Pero está a la disposición del corazón de hacerlo. Y yo guardaba de lo que mi esposo me daba para comprar al diario, porque nosotros comprábamos para el diario. Ya las cosas han cambiado, pero estuvimos en una situación así. De la librita de arroz yo separaba una tacita. Y cada vez separaba un poquito. Cada semana ya tenía completo o ya tenía una mayor medida, completaba la siguiente semana con otras cositas más hasta que formaba una canasta y la llevaba a la persona que Dios me mostraba que había más necesidad en mi sector. Y así lo comencé a hacer. Y cada vez que yo daba, el Señor me daba. Y cada vez que yo daba, el Señor me daba. Y Él me sigue dando para que yo siga compartiendo. Porque ese es el principio del reino de los cielos. Compartir, dar. Justamente en una de las cartas del apóstol Pablo menciona él, ustedes han suplido mis necesidades. Que ahora yo estoy mencionando esto no para vanagloria de ninguna persona, pero sí para que quede registrado en la cuenta del cielo. Cuando dice eso Pablo, yo me quedo sorprendida cómo engancha perfectamente con este proverbio. El que al pobre le da, a Jehová le está prestando. Jehová, Dios de los cielos, está registrando todo eso que nosotros estamos compartiendo. Y quisiera decir algo. A veces se malinterpreta el hecho de que cuando se dice que es necesario sembrar para poder recibir. Cuando estamos dispuestos nuestro corazón a poder compartir, ¿verdad?, con otras personas, es simplemente no querer o pretender recibir algo a cambio, sino más bien que lo hacemos de corazón sin esperar recibir nada de la otra parte. Así es. En Proverbios también lo menciona. Y dice, dale a aquel que no tiene cómo devolverte. Porque de esa manera cortas cualquier intención doble por ahí. Le doy a este porque yo sé que ahorita está caído mañana. Porque viene de buena familia y este me va a ayudar. Y ya estás haciendo negocios en tu cabeza con la ayuda. Y mira cómo aborda este tema la cultura judía. Los sabios rabinos en la actualidad dicen, dale a alguien y ni siquiera que esa persona sepa que tú se lo diste. Mándaselo a dejar, déjaselo debajo de la puerta. Sí, nunca sabrá, nunca te conocerá, nunca tendrá la oportunidad de devolvértelo. Y entonces, ¿qué queda? Solamente Dios te lo podrá devolver. Y se corta con toda doble intención del hombre, que lastimosamente hay esas mezclas o esas condiciones, ¿verdad? De querer agarrar algo para beneficio propio. La sabiduría expresa en Proverbios 8:18, tengo riquezas
y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. ¿A qué se refiere? Justamente que permanece o perdura en el tiempo. Y hay una hermosa historia de la vida real que fue de William Colgate, el creador justamente de la pasta Colgate. Relata la historia de que él nació en Gran Bretaña, en Reino Unido, que él tuvo que emigrar a los 16 años y debido a que no encontraba trabajo, comenzó a vender jabones como vendedor ambulante. Y debido a esto, que un día se encontró en que comenzó a llover y él buscando refugio de la lluvia se encuentra con una iglesia cristiana evangélica. Y en esta iglesia escucha el relato de la enseñanza cuando Jacob dice: si Dios me provee de recursos o de dinero como tal, yo destinaré el diezmo 10%. para Él. Entonces, en esta historia, él se queda grabado en esto, sale de la iglesia y le pide a Dios: Dios, si tú me ayudas a poder salir de esta situación económica en la que estoy, yo destinaré los diezmos para ti. ¿Y qué pasó? El Señor dice de que le da un sueño y en este sueño le dice que es necesario de que él aprenda a hacer jabones. Él consigue un trabajo, consiguió un trabajo, pero sí, como tal, pero poco a poco fue ascendiendo hasta que llegó un momento en el cual él aprendió a elaborar jabones. Dice que fue tan rápido el crecimiento que él tuvo de que llegó a convertirse en socio de la empresa. El socio, por consiguiente, termina falleciendo y él queda como único dueño. Y por ello es que se conoce como Colgate Palmolive. Bueno, ya ahí se fusionó con otra empresa llamada Palmolive, pero como tal, ¿a qué quiero hacer referencia? A la importancia de que él pidió a Dios. ¿Ya? De que él pidió a Dios sabiduría para generar riqueza como tal. Y no solo eso, sino de que no se la quedó. Exacto, hizo un pacto, no se la quedó, sino también con el hecho de poder compartir. Porque relata la historia de que al final de cuentas comenzó a dar el 10%, pero después comenzó a dar el 20, el 30, el 40, hasta el 90%. Y él únicamente comenzó a vivir con el 10%. Y el 90% él comenzó a compartir. Tanto así de que se fundó una universidad llamada la Universidad Colgate y también fue el fundador, gracias a estos recursos, de la Sociedad Bíblica Cristiana como tal. Qué bueno, gracias a Dios. Vemos este principio, como tú lo mencionaste, en esta historia del señor Colgate, de que él hace ese pacto con Dios, como lo hizo Jacob en ese momento de tanta necesidad. Y así que cada uno de nosotros podamos hacer ese pacto con Dios y decirle: Señor, yo hago un pacto contigo, ayúdame, y cada ingreso que me llegue, de lo cual voy a separar el diezmo para ti. Es importante este principio de aplicarlo también. Esto no es aislado en nuestras finanzas. De hecho, con Enrique hemos experimentado, y él está que me dice: ya te tengo el diezmo, porque ¿verdad que se abren las puertas? Es una ley espiritual. Así es. De pronto es un tema un poco controversial hablar de esto, porque las personas dicen: uy, ya me van a tocar el bolsillo, ya me van a pedir la contribución, la cuota. Sin embargo, es un principio espiritual que al que le es revelado y lo practica, le da resultados extraordinarios. Entonces, la historia que tengo yo es, bueno, y hemos leído algunos consejos de personas que tienen que ver con la sanidad financiera y los resultados financieros. Y ellos no lo mencionan como diezmo. En todo caso, dicen: separa un porcentaje que te quede, que lo hagas producir, porque eso finalmente va a atraer los demás recursos, ¿verdad? Quizás en el ámbito secular los escritores lo mencionan de esta forma. Sin embargo, en la Biblia se menciona como el diezmo. Y esta práctica lo que hace es que se abran las ventanas del cielo, dice Malaquías, ¿no? Y que haya bendición sobreabundante sobre nuestras vidas, si lo practicamos.
Todo lo que hemos mencionado en este programa respecto a la sabiduría y al dinero. Estas dos cosas van de la mano porque pedimos sabiduría a Dios para generar dinero, para conservarlo, para multiplicarlo, para compartirlo. Y a continuación, conclusiones respecto a este programa. La sabiduría nos da un equilibrio, no solo para querer generar riqueza, generar dinero, porque no todo es dinero. Al final de cuentas, nosotros también tenemos una familia y como tal, la importancia de poder compartir con ellos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, el tiempo y también los recursos que Dios nos ha dado. En Eclesiastés 9 y 10 dice, vive feliz junto a la mujer que amas, todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Entonces, allí es importante mantener ese equilibrio. No todo es trabajo, no todo es dinero, sino más bien el hecho de encontrar ese equilibrio entre dinero, trabajo y la familia. Porque también está el tema de que muchas personas en este afán de enriquecerse dejan a un lado a la familia. Así es. No duermen en la casa. Ya los hijos no saben cuándo llega o cuándo sale el papi, ¿verdad? O la mamá. Entonces se hace prácticamente un desconocido. Todo con el afán de poder brindar esa seguridad financiera. Pero otro consejo que da Salomón respecto a este tema y al equilibrio entre la sabiduría y el dinero es no desgastarse tratando de hacerse rico, ¿verdad? En este afán de no tener vida, de incluso no dormir por estar pensando en este tema, porque dice, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Es decir, la sabiduría nos pone un freno, nos dice hasta aquí, descansa, duerme, pasa tiempo con tu familia, distráete, haz deporte, haz otras actividades. No todo es dinero. Ciertamente es importante, pero la sabiduría nos da ese equilibrio para poder hacerlo de una forma adecuada. Bendecida audiencia, recuerde que puede comunicarse con nosotros a los números que salen en pantalla para poder consultar si tienes algún emprendimiento que está un poco estancado o que no está teniendo resultados positivos, o si quieres recién emprender y no sabes cómo organizar tus ideas, estamos para ayudarte. Puedes comunicarte con nosotros y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que esto es enriquecer, porque la verdadera riqueza está en el ser. Oh, oh.